Muy bien, grabación en progreso. Muy bien, vamos a ver juntos la clase de hoy, la primera de las tres, que es el Señor Jesucristo. Espero que tengan sus notas con ustedes. El Señor Jesucristo. Hay dos partes para el Señor Jesucristo. Vamos a ver la primera. Y dice lo siguiente. Creemos que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios, literalmente Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Matías, ¿podrías leer los otros dos ítems que creemos? Sí, creemos que nació de la Virgen María y vivió una vida perfecta sin pecado, y es el único Salvador de los hombres. Creemos que su muerte en la cruz del Calvario fue del carácter vicario. Él murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestros pecados, siendo nuestro sustituto y expiatorio. Su sangre derramada nos consigue la remisión o perdón de los pecados. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Yo sé que sí. Ahora vamos a ver por qué creemos eso. ¿Cuáles son las verdades de las Escrituras que sostienen estas declaraciones? Esto que creemos con todo corazón, alma y mente. El versículo para memorizar para la semana que viene es Juan capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Alguno ya lo sabe de memoria? Yo, ¿Sí? Nancy, Ahora Nancy. bueno, sacalo si querés. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? yo también, del año pasado. Muy bien. ¿Lo tengo que decir? Sí, por favor. Ah, ok. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Excelente. Juan 1, del 1 al 2. Es un versículo fascinante. Y a medida que más meditamos en él y más vamos comprendiendo lo que significa, más nos vamos asombrando de todo lo que está diciendo ahí. En el principio de todo, antes que nada, ya era el verbo. Es fascinante que el verbo, hablando de Jesucristo, era antes de que el tiempo comenzara a correr. Él ya existía antes de que el tiempo existiera. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En esencia, Dios mismo, Dios encarnado. Este era en el principio con Dios. Antes de cualquier otra cosa, Él ya existía en comunión íntima, plena con Dios el Padre. Es hermoso. Muy bien, les animo a memorizarlo, a recordarlo, a meditar en estas verdades, de que Jesucristo estaba antes de que el tiempo comenzara a correr, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. De hecho, es un guiño que hace Juan a Génesis 1.1. ¿Recuerdan cómo comienza Génesis 1.1? Las mismas primeras tres palabras. En el principio. el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y acá en Juan capítulo 1, en el verso 1, comienza siendo un guiño a ese principio. Y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa conexión que hace Juan con su evangelio, con el primer libro creado, hablando de el primer día de la creación, es hermoso, es fascinante. Les animo a conocerlo, a meditarlo, a buscarlo, a estudiarlo. Es fascinante. Muy bien.
de lo que estábamos viendo, estas son las 3 declaraciones y vamos a verlas en 3 declaraciones diferentes. Para eso te invito a que abras tus notas, como están aquí. Están viendo las notas ahora, ¿verdad? ¿En la pantalla ustedes? Sí. Ok. Déjenme que llego yo también. Déjenme que pruebo. ¿Dónde está? Había una manera de poner como modo lectura. Aquí está. Hay menos distracción. Muy bien. Vamos a dividirlo como vimos en estas 3 ítems o declaraciones. Vamos con la primera, que creemos que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios. Literalmente Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Así que comenzamos con esa declaración. Leemos en Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, lo acabamos de leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta manera de presentar Juan a Jesucristo no es al azar, no es algo que se le ocurrió en el momento, tiene una intención determinada. Y era mostrar que el Verbo Jesucristo existía antes de que comenzara a existir cualquier otra cosa. Es fascinante. Lo vuelve a remarcar. No está acá. Lo vuelvo a remarcar en Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante. Pero no lo tenemos acá. Sigamos con lo que tenemos. En Juan capítulo 1, verso 14. De hecho, te animo, si te animás al desafío, a memorizar todo lo que es el primer párrafo de Juan capítulo 1. Termina en el verso 18. Te animo a memorizarlo. Es fascinante poder estar en el colectivo, o estar caminando, o estar paseando, e ir repasando ese pasaje entero de memoria. Es hermoso. No solamente es un ejercicio intelectual, sino también espiritual. Poder tener a la mano esas verdades y poder meditar en esas verdades es hermoso. Y en el verso 14, Nancy, ¿podrías leerlo? Sí, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquel Verbo fue hecho carne, es decir, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Es más, en Juan capítulo 5, verso 18, ¿podrías leerlo, Nancy? Sí, por esto los judíos aún más procuraban matar, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Una de las razones por la que buscaban matarle era justamente eso, que ellos entendían cuando Jesucristo hablaba que Él se estaba haciendo igual a Dios. Y obviamente Jesús no podía mentir cuando se refería a su deidad, a su propia deidad. Romanos capítulo 9, verso 5. Kevin, ¿podrías leer Romanos 9, 5? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entendemos, por lo que dice Romanos 9, 5, de que Jesús, el Cristo, es Dios. Entendemos porque Él mismo dijo ser Dios. Yo y el Padre uno somos. Colosenses capítulo 2, verso 9. Kevin también, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén.
Colosenses 2. En el mismo Colosenses, en el verso 1, verso 15, seguramente debe estar más adelante, pero no puedo dejar pasar esta verdad. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si Dios es invisible, ¿cómo puede tener una imagen? Bueno, Jesús es la imagen de ese Dios invisible, de ese Dios que es espíritu. Él es la imagen de Dios. Por eso cuando uno de los discípulos, si no me acuerdo mal, era Felipe, le dijo, muéstranos al Padre, dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido? Él es la imagen del Dios invisible. Él es Jesucristo, perdón, Él es Dios encarnado, como tenemos en nuestra declaración. Y la primera parte de la declaración, creemos que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios. Lo vemos acá también en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los mormones, que ellos sostienen de que Jesús no es Dios, toman este versículo para asegurar esto, que Él es el primogénito de toda creación, entendiendo la palabra primogénito como el primer creado. Pero esta palabra, lo vimos la semana pasada, tiene dos acepciones, o el primero en cronología o el primero en importancia. Y el contexto es el que nos avisa de cuál de estas dos acepciones de la palabra se está usando. Ahora, leamos el contexto, a ver si está hablando del primero en cronología o el primero en importancia. Verso 16, porque en Él, en Cristo, la imagen del Dios invisible, fueron creadas todas las cosas. Si Él fue el creador de todas las cosas, ¿Él pudo haber sido el primer creado? Pueden desmutearse. ¿Están ahí? ¿Se durmieron ya tan rápido? ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, seguimos ¿O de pie, pues. yo los bloqueé para que no se desmuteen? Si lo hice, No, no. perdone. Es que está todo en inglés y no sé qué estoy tocando. ¿Podría repetir la pregunta? En nuestra declaración decimos que creemos que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios. Literalmente, Dios encarnado. Esa parte de Dios encarnado la vemos en Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Los testigos de Jehová y cualquier otra persona o secta que quiera negar la deidad de Jesucristo, toman este versículo para decir que primogénito, el primer primogénito de toda creación, en Colosenses 1:15 se refiere a el primer ser creado sobre toda la creación. Y vimos la semana pasada que eso puede ser tomado, la palabra primogénito, como el primero en cronología o el primero en importancia. Y el contexto es el que nos dice cuál de estas dos acepciones de la palabra usamos. Y leamos el contexto. Verso 16. Porque en Él, en Cristo, la imagen del Dios invisible, fueron creadas todas las cosas. Ahora, si Él es el creador de todas las cosas, puede ser que esté hablando en el verso 15 que Él es el primer creado o lo más importante de toda la creación. ¿Se entiende la pregunta? Claramente, ¿Cómo?
viene a ser lo más importante, digamos. El primero en importancia. No hay nadie ni nada más importante que Jesucristo en toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación, el más importante, y debe ser el más importante, no solamente en el orden natural, sino también en el orden espiritual para nosotros. Debe ser el más importante en el orden emocional para nosotros. Él debe ser el primero, el más importante. Y esta es una Pastor, declaración, sí. no me acuerdo si hay en Efesios, porque a mí me cuesta mucho memorizar, ¿no? Los versículos, pero que en él fueron creadas todas las cosas, ¿eso algo tiene que ver? ¿En Efesios está? En él, Es por el él. verso 16 de Colosenses 1. Lo seguimos leyendo, Colosenses 1, leímos el 15, leemos el 16, y dice, verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Verso 17 lo deja más en claro todavía. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten o se mantienen unidas, es la idea. Cada vez que vean a alguien que quiere enseñarles algo de la Biblia y no suena como algo bíblico, pregúntenle dónde lo dice y continúen leyendo. Uno de los pilares de la hermenéutica, que es la ciencia de interpretación bíblica, es que la escritura interpreta escritura. La palabra en su contexto es fácil de entender, es clara, porque Dios no envió misterios para que resolvamos como si fuésemos Sherlock Holmes, buscando pistas, buscando a ver qué misterio hay. No, es clara. Las escrituras son claras. Fueron dadas para que la entendamos. Y nosotros tenemos un aliado, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a entenderla aún más todavía. El problema con las escrituras, que muchos lo hacen ver como algo difícil de entender, es que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el hombre natural, dice la misma palabra, no puede comprender las cosas de la palabra y para él son locura. No las puede entender. No es que no las quiera entender, no las puede entender. El hombre natural no entiende las escrituras. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo que con su ministerio de iluminación nos hace entender la palabra. Muy bien. Verso 9 de Colosenses 2:9, ya lo leímos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto es fascinante. Algunos creen que la Trinidad o la Trinadeidad se trata de un pastel de torta donde tiene 3 porciones. Si fuese un 100%, habría un 33,33% de cada uno de esos 3 pedazos. Y uno sería el Padre, otro sería el Hijo y otro sería el Espíritu Santo. Pero no es de esa manera como dice las Escrituras. Porque acá dice claramente en Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud. Y toda la plenitud es toda la plenitud. Dios el Hijo es Dios por completo. Dios el Padre es Dios por completo. Dios el Espíritu Santo es Dios por completo. Es fascinante, es increíble. Como lo dijo alguna vez un filósofo, yo no quiero un Dios que pueda entender. Y eso es algo de lo que no podemos entender, pero sí podemos creer y debemos hacerlo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El invisible se hizo visible. Dios fue manifestado en carne. Nosotros celebramos la Navidad y algunos lo confunden entre Papá Noel y regalos y otras cosas más. Pero para nosotros la Navidad es esto de que Dios fue manifestado en carne.
Es increíble, es fascinante. Sigue la Escritura, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto no es un misterio porque sea difícil de entender. Es un misterio y es difícil de creer. ¿Cómo Dios pudo habernos amado tanto, como leemos en Juan capítulo 3, verso 16? Si quieren hacer la conexión, es fácil. 3:16 de 1 Timoteo, 3:16 de Juan. Es más, hay un estudio de los 3:16 a lo largo de la Biblia, que es muy interesante. Pero ¿cómo Él pudo haberme amado tanto? ¿Cómo Él pudo haber deseado la comunión conmigo tanto que fue manifestado en carne? Es impresionante que el Dios eterno, santo, no haya tenido el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como leemos en Filipenses, capítulo 2. Y Él vino y se humilló y vivió una vida de siervo. ¿Cómo puede ser que Él haya hecho tanto por nosotros? Ese es el gran misterio. No entender cómo funciona la relación dentro de la deidad. Porque entenderlo es un desafío que de este lado de la eternidad no vamos a vencer. Pero el hecho de entender que pudo haberme amado tanto para, siendo Dios, hacerse hombre, ser manifestado en carne, como dice 1 Timoteo, eso es un gran misterio. Que alguien pueda amarnos de tal manera, que alguien pueda sacrificarse de tal manera. Es increíble, si no fuera por el Espíritu Santo, que también lo vamos a ver hoy. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esta primera declaración? Tal vez preguntas que tengas, tal vez preguntas que te hayan hecho. Vamos a seguir. Si te surge alguna pregunta, solamente desmutea el micrófono, interrumpí tranquilamente. No es una interrupción, es solamente sacarnos una duda y podemos seguir. La segunda declaración, Matías, ¿la podrías leer? Donde dice, creemos que... Creemos que nació de la Virgen María y vivió una vida perfecta sin pecado, y es el único Salvador de los hombres. Wow. Que nació de la Virgen María. Hay algunos, incluso bautistas, que son un poco irrespetuosos con María. Y a mí eso me desagrada. No la adoramos como hace el catolicismo, pero debemos respetarla. Fue elegida entre todas las mujeres por Dios para ser la madre del Salvador. Y debe ser respetada. Obviamente no siguió siendo virgen, por algo Jesucristo tenía hermanos y hermanas, pero sí debe ser respetada como una mujer santa. No como una santa que hace milagros, sino como una mujer santa, apartada por Dios para un uso específico. Muy bien, ¿por qué creemos esto? Gracias por preguntar. Por lo que dice Isaías, capítulo 7, verso 14. Silvia, ¿podrías leer tanto Isaías como los 2 versículos de Mateo? Sí, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Excelente. ¿Y Mateo también 1:23? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Amén. Muy bien, esos 3 versículos van unidos, explican la misma realidad. Hoy por hoy entender que la Virgen María concibió a Jesús es algo que lo aprendemos desde chiquitos en la escuela dominical. Pero entender esta realidad, tanto en la época de Isaías como en la época del Señor Jesucristo, era inconcebible. ¿Una virgen? ¿Cómo va? Es antinatural. Si es virgen no puede concebir. Es un milagro. Aquello que no tiene una explicación científica o lógica. Y es como el Señor Jesucristo entraría en la escena pública, por decirlo de alguna manera, porque el Señor Jesucristo ha estado en la tierra antes de nacer a través de la Virgen María. Ha aparecido. Cada vez que veas en el Antiguo Testamento la frase el ángel de Jehová, es una cristofanía, es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y ha aparecido muchas, pero muchas veces. Y los lugares donde ha aparecido son muy interesantes. Hay un lugar que es su favorito, donde más veces ha aparecido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el mismo lugar donde Él volverá y estamos esperando su pronta venida. Ahí ya les dejé una pista. Creemos que Él nació de la Virgen María, siendo Virgen María en el momento de la concepción, que vivió una vida perfecta, sin pecado. Leemos Hebreos capítulo 4, verso 15, y también Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Podrías leerlo, Andrea? Sí. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera Pedro 2, 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Me asombra lo que dice Hebreos. Él fue tentado en todo. Piensen en sus tentaciones, las de ustedes. Y ahora vuelvan a leer Hebreos. Y dice, fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Y todo es todo. La gran diferencia entre Él y nosotros es como termina el verso 15 de Hebreos 4. Pero sin pecado. Él sabe lo que es la tentación. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sabe lo que es la soledad. Él sabe lo que es la traición. Su amigo le entregó a la muerte. Él sabe lo que es llorar por la pérdida de alguien amado, cuando lloró por Lázaro. Él sabe lo que es pedir ayuda. Él sabe lo que es tener hambre, lo que es tener sueño, lo que es tener sed. Él sabe lo que es que no te respeten. Cuando estaba en esa noche en el patio del sumo sacerdote, le golpeaban en el rostro y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Mientras tenía la cabeza tapada. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no hizo pecado, dice Primera de Pedro. Y también creemos que es el único salvador de los hombres. ¿Por qué? Por lo que dice Juan capítulo 14, verso 6, Hechos capítulo 4 y 1 Timoteo capítulo 1. ¿Podrías leerlo, Lucas? Estaba teniendo problemas de conexión, Lucas. No sé si está. Ok. No estaba, por eso no podía leerlo. ¿Podrías leerlo, Nancy?
Sí, ¿desde dónde, Pastor Desde Leo? Juan 14, Hechos 4 y 1 Timoteo 1. Ok. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy el primero. Amén. Amén. Él vino para salvar a los pecadores. Creemos que Él es el único Salvador de los hombres. Seguramente Él va a volver, y cuando vuelva vendrá para condenar, pero mientras estamos esperando su segunda venida, Él vino para salvar. No estamos para condenar, estamos para salvación. Como creyentes, por más que hayan situaciones que nos den bronca o cansancio o frustración, no estamos para condenar. Estamos como Cristo. Pastor Barry tiene un sermón que yo amo, y es como el Padre me envió, así yo os envío. Y uno de los puntos de ese sermón es que Dios le envió para salvación, y nosotros somos enviados para salvación. Entonces, esos son algunos de los versículos que respaldan esta declaración. La tercera declaración, Matías, ¿podrías leerla? Creemos que su muerte en la cruz del Calvario fue del carácter vicario. Él murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestros pecados, siendo nuestro sustituto y expiatorio. Su sangre derramada nos consigue la remisión o perdón de los pecados. Su muerte en la cruz fue de carácter vicario. Esa es entre paréntesis, la definición de vicario. Kevin, ¿podrías leer Isaías 53? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Pastor, Sí, esto algunos lo sacan de contexto, ¿no? oh, sí. Con respecto a la enfermedad, cuando... Cuando dicen, y por su llaga fuimos nosotros Sí, curados, los que son un poco perezosos para leer todo Isaías 53, hablan de que podemos tener sanidad física por ese versículo. Pero de principio a fin está hablando del Mesías sufriente. Y no es ni siquiera el centro de Isaías 53, eso de que por su llaga fuimos curados, sino el centro está en el verso 5 al principio. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Esto de sacrificio vicario, él tomando nuestro lugar, él sufriendo nuestro castigo, sus heridas fueron por nuestras rebeliones. Su dolor, su quebranto fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era nuestro lugar en la cruz el que él ocupó. Me gusta cómo lo leí hace años en un libro que dice que él murió nuestra muerte. De eso está hablando Isaías 53, del Mesías sufriente. en el contexto
significaría que habla entonces del pecado, ¿no? Más que todo. Sí, curados de nuestras rebeliones, curados de nuestras enfermedades, pero más de aquellas que son a causa del pecado. Ujú. Hay enfermedades que son congénitas, hay enfermedades que son como el coronavirus, no es por pecado que uno se enferma de COVID, pero hay sí enfermedades que son producto de nuestra vida pecaminosa. El que fuma a destajo y luego tiene cáncer, no es Dios por qué me enviaste este cáncer, es consecuencia de su propio pecado. Y podría aplicarse a esos casos específicos, pero leyendo todo el contexto en general, está hablando de nuestros pecados, de nuestra rebelión contra el Señor, y cómo Él tomó nuestro lugar, y fue lastimado, herido por nuestros pecados. La segunda parte del versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros podamos tener paz, Él tuvo que ser castigado. Y por sus llagas, por sus dolores, por su martirio, nosotros fuimos curados o salvados. No está hablando de sanidad física principalmente. Podría hablar como sanidad física, pero ya en una tercera instancia. Principalmente está hablando del pecado y la enfermedad como consecuencia del pecado. ¿Me explico? Ojo, me Sí, pastor. encantaría que dijera ahí que por su llaga fuimos nosotros curados, y cada vez que estoy engripado o dolido o lo que fuere, yo pueda orar y reclamar, digamos, entre comillas, esa promesa y estar sano. Me encantaría que fuera así, pero no es lo que el texto está diciendo. Tendría que ignorar todo el resto de Isaías 53 para poder llegar a esa conclusión. Y como vimos al principio, para entender un texto hay que leer todo el contexto. Romanos capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5 también, verso 6. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios y Él murió por nosotros. Segunda de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es la vicariedad de Jesucristo, el justo por los injustos. Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Esto es la expiación. Tito 2, quien se dio a sí mismo por nosotros, ocupando nuestro lugar, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Hebreos 9 termina diciendo de que a través del sacrificio de sí mismo puede quitar el pecado del medio de entre Dios y nosotros. Así también, capítulo 9, verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para esperanza. Bueno, terminó ahí, pero era para esperanza. Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué hace tanta injerencia en esto de una sola vez? ¿Saben ustedes? ¿Eso se refiere a la salvación? Se refiere al sacrificio de Cristo. Ah, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo acercarse a él. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos tenían que sacrificar
corderos o animales constantemente por sus pecados. Es más, el sumo sacerdote debía sacrificar un cordero por sí mismo primero y luego uno por toda la nación antes de entrar al lugar santísimo, ese lugar donde se accedía una sola vez al año. Y si el sumo sacerdote tenía pecado, no había sido expiado el pecado del sumo sacerdote, literalmente caía muerto en el momento de entrar en el lugar santísimo. Por eso es que en las filacterías o en las puntas de los vestidos tenían como un cencerro, parecido al que se le pone a los gatos en su cuello. Entonces, si el sumo sacerdote entraba y se escuchaba el cencerro, estaba todo bien. Pero si el sumo sacerdote caía muerto súbitamente y no se escuchaba más el cencerro, había una soga atada a la cintura del sumo sacerdote. Y los levitas eran los responsables de que si el sumo sacerdote caía muerto, ellos tiraban de la soga y sacaban el cadáver. Así de importante era la santidad para Dios. Y esto se hacía año tras año, tras año, tras año, hasta que en el año 70 fue destruido el templo y con él la adoración. Pero fue hecho de generaciones en generaciones. Ahora, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, así lo presenta Hebreos, él fue el mismo sacrificio una vez y para siempre. La sangre de los animales podía cubrir el pecado. La sangre de Cristo puede quitar, dice Hebreos 9:26, el pecado. Por eso es que menciona una sola vez. No es necesario hacerlo muchas veces. Un sacrificio perfecto, una sola vez. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Es hermosa esta verdad. Es preciosa esta verdad. Es necesaria esta verdad. Él es la propiciación por nuestros pecados. Muy bien, antes de comenzar con el Espíritu Santo, ¿hay alguna pregunta en cuanto al Señor Jesucristo? Yo quería preguntarle si vio cuando dice de que, bueno, algunos hermanos que decían, hermanos pentecostales, de que podés perder la salvación cuando pecas, o se pierde la salvación. Eso no aplica, ¿no? O sea, para decirlo, Hebreos 9:28a. O sea, No, es una sola vez. es una sola Cuando vez. uno, El sacrificio de Cristo es una sola vez. Está hablando del sacrificio de Cristo, que es una sola vez y para siempre. La salvación, podríamos tomar lo que está diciendo en Hebreos capítulo 5, final del capítulo, principio del capítulo 6, y es súper interesante de verlo y entenderlo en su contexto, que eso podrían usar para decir que la salvación se puede perder. disculpe, ¿qué capítulo? ¿Hebreo? Hebreos capítulo 5. Sí. Vayan ahí conmigo, por favor. Voy a tratar de ponérselo para ustedes también. A ver si me sale, si la tecnología me ayuda. Hebreos capítulo 5. Dice verso... Estoy en hebreo, ¿no? Sí, está bien.
Acá está. Hebreos capítulo 6. Por tanto, estamos acá, no sé si lo están viendo, Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, y esto es lo que algunos toman, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Con este versículo, la mayoría de los pentecostales o arminianos hablan de que la salvación se pierde. Pero otra vez, ¿por qué vienen los errores de interpretación? Porque se sacan fuera de contexto. Porque no se tiene la disciplina de leer todo el contexto del libro de Hebreos por completo. Hebreos está hablando en el capítulo 5 de aquellas personas que creyeron en el Señor Jesucristo, y recuerden, está hablándole a hebreos, a la nación hebrea le está hablando el escritor de Hebreos. Y son personas que por seguir a Cristo han renunciado a todo. Aún estaba vigente los sacrificios, fue escrito antes del año 70, aún estaban vigentes los servicios en el templo, y estas personas que seguían a Jesucristo, hebreos, perdían todo contacto social, su familia los rechazaba, los trabajos los echaban de los trabajos, los discriminaban, eran parias para la sociedad, para sus familiares, para su familia directa o sus parientes. Y muchos comenzaron a volver a los sacrificios. Ahora, estos que habían vuelto a los sacrificios eran los que dice acá en el verso 4, fueron iluminados, es decir, entendieron el Evangelio y gustaron del don celestial, probaron, disfrutaron, experimentaron las verdades del Evangelio y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les reveló la verdad de Jesucristo como el Mesías prometido. Y asimismo, dice el verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios, entendieron las Escrituras como Dios siempre quiso que sean entendidas, no como los fariseos o los saduceos la interpretaban a su gusto y placer. Verso 6, y recayeron. ¿Dónde recayeron? Al rito del sacrificio de los corderos o de los palomos que se hacía en el templo. Es imposible que el que entendió el Evangelio, experimentó el Evangelio y pudo ver claramente la palabra de Dios, ahora se vuelva al sacrificio de palomas o de corderos. Es imposible que alguien que pudo ver todo esto y decide volver al sacrificio de las palomas o al sacrificio de los corderos, verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Si Jesús es el sacrificio hecho una vez y para siempre, perfecto, ¿por qué van a estar haciendo otra vez el ritual del sacrificio de los corderos? Y exponiéndole a vituperio, a vergüenza. Ese es el contexto real de Hebreos capítulo 6. Si no querés discutir a ese nivel con alguien, simplemente podés decirle que no podemos perder aquello que no ganamos. La salvación no la ganamos nosotros. La salvación es del Señor. Él la da a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Él es el autor de la salvación. Y no podemos perder lo que no podemos ganar. Eso sería si no querés discutir con alguien. Si no, podrías abrir Hebreos e invitarle a estudiar Hebreos juntos. ¿Ayudó la respuesta o fue un poco confusa? Sí, pastor. Sí, pastor.
Ok, vamos a tomar 5 minutos. Yo voy a detener la grabación y luego vamos a comenzar con el Espíritu Santo. Y ahí yo creo que van a haber más preguntas.